Hola a todos y bienvenidos un día más a nuestro canal. ¿Cómo están, amantes de las telenovelas turcas? Yo estoy súper emocionada porque hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que les encanta, esos finales que nos dejaron con el corazón roto, esos y si esos podría haber sido. Vamos a explorar esas historias de amor que prometían el paraíso y por diferentes razones, no llegaron al altar. Prepárense para un mar de emociones, teorías y un poquito de nostalgia. Porque hoy hablaremos de esas parejas que nos hicieron soñar con la boda, pero que, lamentablemente, la vida tenían otros planes para ellos. Hoy vamos a analizar algunas de las parejas más icónicas de las series turcas, parejas que nos hicieron creer en el amor verdadero, en las segundas oportunidades, en los finales felices, pero que al final terminaron separadas, dejándonos con un vacío enorme en el corazón. Vamos a repasar sus historias, recordar los momentos más dulces y, por supuesto, especular sobre qué podría haber pasado si hubieran llegado a casarse. ¿Están listos para este viaje lleno de drama, romance y finales agridulces? Espero que sí. Antes de empezar, quiero invitarlos a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Aquí encontrarán todo lo que necesitan saber sobre sus series turcas favoritas, noticias, análisis, curiosidades y mucho más. Y por supuesto, no se olviden de activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Ahora sí, empecemos. Hoy vamos a hablar de Kerem Bomba habría boda con Hande. Nuestra historia no habría terminado hoy, las bodas turcas que nunca fueron y nos rompieron el corazón, Empecemos con una pareja que para muchos era la personificación del amor verdadero, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Su relación traspasó la pantalla en la exitosa serie Senkalkam. La química entre ellos era innegable y, mientras veíamos cómo Eda y Serkan se enamoraban, también éramos testigos del nacimiento de un romance real entre los actores. Senkalkam es una comedia romántica que nos cuenta la historia de Eda, una joven florista que sueña con estudiar en el extranjero, pero pierde su beca debido a la empresa de Serkan Bolat, un arquitecto exitoso, frío y obsesionado con el trabajo. Para recuperar su beca, Eda acepta un contrato de noviazgo falso con Serkan. A medida que el tiempo pasa, la relación falsa se convierte en algo real, enfrentando numerosos obstáculos, dramas familiares y, por supuesto, el miedo al compromiso de Serkan. La serie tuvo un éxito arrollador, no solo en Turquía, sino en todo el mundo. La gente se enamoró de la pareja protagónica, de su humor, de su romance y, sobre todo, de la química innegable entre Hande y Kerem. Todos esperábamos con ansias el gran final feliz, la boda soñada, el vivieron felices para siempre. Pero la realidad fue diferente. Si bien Eda y Serkan sí se casan en la serie, en la vida real, la relación entre Hande y Kerem llegó a su fin poco después de que terminara la serie. La noticia de su ruptura fue un duro golpe para los fans, que habían depositado todas sus esperanzas en ellos. ¿Por qué es relevante para este vídeo? Porque la boda de Eda y Serkan, aunque nos encantó, se sintió agridulce sabiendo que, detrás de cámaras, la historia de amor entre Hande y Kerem no tendría el mismo final feliz. La ilusión de verlos juntos en la vida real, caminar hacia el altar, se desvaneció. Y nos quedó la pregunta, ¿qué habría pasado si? ¿Habría sido una boda de ensueño con toda la prensa y los fans celebrando su amor? ¿Habrían tenido hijos y formado una familia hermosa? Nunca lo sabremos. Pero lo que sí sabemos es que durante un tiempo, Hande y Kerem nos hicieron creer en el amor de cuento de hadas. Ahora vamos con otra serie que nos dejó con un nudo en la garganta y una sensación de injusticia, Karasevda. Esta serie, un drama romántico intenso, nos cuenta la historia de Kemal y Nihan, dos jóvenes de mundos diferentes que se enamoran perdidamente. Kemal es un joven ingeniero de clase media que vive en un barrio humilde de Estambul. Nihan es una joven rica y privilegiada, obligada a casarse con Emir, un hombre poderoso y despiadado que está obsesionado con ella. A pesar de las dificultades, Kemal y Nihan luchan por su amor, pero el destino parece estar en su contra. Karasevda es una serie llena de drama, intriga, traición y, por supuesto, amor incondicional. Los personajes son complejos y están muy bien desarrollados, lo que hace que el espectador se conecte emocionalmente con ellos. La historia de amor entre Kemal y Nihan es trágica y conmovedora, y el final de la serie es uno de los más impactantes de la televisión turca. Aquí la boda que nunca fue, no fue porque no quisieran. Nihan, obligada por las circunstancias y por la maldad de Emir, tuvo que renunciar a Kemal. A pesar de casarse con Emir, su corazón siempre perteneció a Kemal, y ambos lucharon incansablemente por estar juntos.
Pero la vida, o mejor dicho, los guionistas, tenían otros planes. El final de Karasevda es devastador. Después de superar innumerables obstáculos y finalmente estar a punto de vivir su amor plenamente, Kemal muere protegiendo a Nihan y a su hija Deniz de Emir. La boda que soñábamos nunca llegó. No hubo vestido blanco, ni votos de amor eterno, ni baile nupcial. Solo una tumba y un corazón roto. ¿Por qué es relevante para este vídeo? Porque Karasevda nos enseña que el amor no siempre es suficiente. A veces las circunstancias, el destino, o simplemente la maldad humana, se interponen en nuestro camino y nos impiden alcanzar la felicidad. Y la boda que nunca fue entre Kemal y Nihan es un recordatorio constante de esa triste realidad. Imaginemos por un momento cómo habría sido su boda. Probablemente una ceremonia íntima, rodeada de sus seres queridos. Nihan radiante con su vestido blanco, Kemal con una sonrisa que iluminaría el mundo. Pero lamentablemente solo podemos imaginarlo. Cambiemos un poco de tono, aunque el drama seguirá presente, y hablemos de Kiral Kask. Esta serie, una comedia romántica, nos cuenta la historia de Ömer y Defne. Defne es una joven camarera que necesita desesperadamente dinero para saldar la deuda de su hermano. Por casualidad, termina involucrada en un juego de seducción hacia Ömer, un diseñador de zapatos exitoso y adicto al trabajo propuesto por su tía Neriman. A cambio de una gran suma de dinero, Defne debe hacer que Ömer se enamore de ella y la pida en matrimonio. Por supuesto, el plan se complica cuando Defne y Ömer empiezan a sentir algo real el uno por el otro. A medida que la mentira se hace más grande, Defne se debate entre el dinero y sus sentimientos. Y Ömer, por su parte, tendrá que descubrir la verdad sobre el oscuro secreto de Defne. Kiral Kask es una serie divertida, romántica y llena de momentos adorables. La química entre los protagonistas, Bararduk y el Zinsangu, es innegable, y la serie se convirtió en un éxito rotundo gracias a su encanto y a su humor. En Kiral Kask sí tenemos boda. De hecho, tenemos dos. Pero el camino hacia el altar está lleno de obstáculos, mentiras y malentendidos. La primera boda se cancela en el último minuto cuando Ömer descubre la verdad sobre el contrato de Defne. Imaginen la escena, Defne vestida de blanco, lista para dar el sí, y Ömer con el corazón roto, revelando la verdad frente a todos los invitados. Un drama total. Después de superar sus diferencias y aprender a confiar el uno en el otro, Ömer y Defne finalmente se casan en un final feliz. ¿Pero por qué es relevante para este vídeo? Porque la cancelación de la primera boda nos dejó con la incertidumbre de si realmente llegarían a estar juntos. Nos hizo cuestionar si el amor podría superar la mentira y la traición. Y aunque finalmente tuvieron su final feliz, la sombra de esa boda cancelada siempre estará presente. Además, la cancelación de la primera boda nos muestra lo importante que es la honestidad en una relación. Si Defne hubiera sido sincera desde el principio, tal vez se habrían evitado muchos problemas. Pero claro, sin el drama no habría serie, ¿verdad? Imaginen cómo habría sido la primera boda. Seguramente una ceremonia elegante y sofisticada, acorde al gusto de Ömer. Pero también una boda llena de tensión y secretos, con Defne sintiéndose culpable por la mentira que estaba viviendo. La segunda boda, en cambio, fue una celebración del amor verdadero, una muestra de que habían superado todos los obstáculos y estaban listos para empezar una nueva vida juntos. Ahora vamos con una serie que, aunque no se centra exclusivamente en el romance, tiene una historia de amor que nos robó el corazón, Kukur. Esta serie de acción y drama criminal nos sumerge en el peligroso mundo de Kukur, un barrio marginal de Estambul controlado por la familia Koval. Yamak Koval, el hijo menor de la familia, regresa a Kukur después de años de ausencia para tomar el control del barrio y proteger a su familia. En medio de la violencia y el caos, Yamak conoce a Sena, una joven independiente y misteriosa que se convierte en su esposa y su mayor apoyo. La historia de amor entre Yamak y Sena es intensa, apasionada y, por supuesto, trágica. Ambos se aman profundamente, pero su relación está constantemente amenazada por la violencia y el peligro que rodean a Kukur. Sena es un personaje fundamental en la vida de Yamak, su ancla en medio del caos, la persona que lo ayuda a mantener la cordura. En Kukur sí tenemos boda, una boda rápida, casi improvisada, pero llena de significado. Yamak y Sena se casan en una ceremonia sencilla, rodeados de sus seres queridos, en un momento de calma antes de la tormenta. Pero lamentablemente la felicidad no dura mucho.
Sena muere trágicamente en un atentado, dejando a Yamak devastado y a los fans con el corazón roto. ¿Por qué es relevante para este vídeo? Porque la muerte de Sena nos privó de ver crecer su amor, de verlos formar una familia, de verlos envejecer juntos. La boda que tuvimos fue solo un breve vistazo a la felicidad que podrían haber tenido, una muestra de que incluso en medio del infierno, el amor puede florecer. Imaginen cómo habría sido su vida juntos si Sena no hubiera muerto. Probablemente seguirían viviendo en Kukur, luchando por proteger a su familia y a su barrio. Tendrían hijos, los criarían con amor y les enseñarían los valores de la familia Koval. Pero lamentablemente solo podemos imaginarlo. La boda que nunca fue en este caso, es la boda que nunca pudo ser, la boda que quedó truncada por la tragedia. Es el recordatorio constante de que la vida es frágil y que debemos valorar cada momento que tenemos con nuestros seres queridos. Y para finalizar, vamos con una pareja que, aunque no es tan famosa como las anteriores, tiene una historia de amor que merece ser contada, Azan y Yaz de Fazilet and Bekzlar. Esta serie de drama familiar nos cuenta la historia de Fazilet, una mujer ambiciosa que sueña con hacer de sus hijas, Azan y Is, unas estrellas. Azan, la hija mayor, es una joven independiente y fuerte que trabaja como entrenadora personal. Ella no comparte las ambiciones de su madre y prefiere vivir una vida sencilla. Sin embargo, su vida cambia cuando conoce a Yaz Egemen, un hombre rico, exitoso y reservado. La relación entre Azan y Yaz es complicada y llena de malentendidos. Ambos se sienten atraídos el uno por el otro, pero sus personalidades chocan constantemente. Yaz es un hombre de negocios pragmático y Azan es una mujer idealista y rebelde. Pero a pesar de sus diferencias, Azan y Yaz se enamoran profundamente. Su amor es puro, sincero y capaz de superar todos los obstáculos. En Fazilet and Bekzlar, si tenemos boda, una boda sencilla y emotiva. Azan y Yaz se casan en una ceremonia íntima, rodeados de sus amigos y familiares. Pero el camino hacia el altar no fue fácil. Tuvieron que superar muchos obstáculos, incluyendo la oposición de sus familias, los malentendidos y las intrigas. Su boda es una recompensa a su lucha, una prueba de que el amor verdadero puede vencer cualquier adversidad. ¿Por qué es relevante para este vídeo? Porque la boda de Azan y Yaz nos demuestra que el amor puede florecer incluso entre personas muy diferentes. Nos enseña que lo importante es la conexión emocional, el respeto y la admiración mutua. Su boda es un símbolo de esperanza, un recordatorio de que el amor verdadero existe y que vale la pena luchar por él. Imaginen cómo sería su vida juntos después de la boda. Probablemente seguirían viviendo en Estambul, trabajando y criando a sus hijos. Azan seguiría siendo una mujer independiente y Yaz seguiría siendo un hombre de negocios exitoso. Pero juntos formarían una familia unida y feliz. La boda de Azan y Yaz es el final feliz que todos esperábamos, la confirmación de que su amor era lo suficientemente fuerte para superar cualquier obstáculo. Es una boda que nos llena de esperanza y nos recuerda que a veces, los cuentos de hadas sí se hacen realidad. Y bien, amigos, llegamos al final de este recorrido por las bodas turcas que nunca fueron y las que sí fueron, pero con un sabor agridulce. Espero que hayan disfrutado de este viaje tanto como yo. Hemos recordado momentos épicos, hemos revivido emociones intensas y, sobre todo, hemos reflexionado sobre el poder del amor y la importancia de los finales felices. Hemos visto cómo algunas parejas lograron superar todos los obstáculos y llegar al altar, mientras que otras se quedaron en el camino, dejándonos con un vacío en el corazón. Hemos aprendido que el amor no siempre es suficiente, que a veces las circunstancias, el destino, o simplemente la maldad humana, se interponen en nuestro camino. Pero también hemos aprendido que el amor verdadero existe y que vale la pena luchar por él. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Cuál de estas parejas les dolió más que no llegara al altar? ¿Qué otras parejas creen que deberían haber tenido un final feliz? Déjenme sus comentarios abajo. Quiero leer todas sus opiniones y compartir sus emociones. Y antes de despedirme, quiero invitarlos nuevamente a que le den like a este vídeo si les gustó, a que lo compartan con sus amigos y familiares, y a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que aquí encontrarán todo lo que necesitan saber sobre sus series turcas favoritas. Gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.